Buenos días, hermanos, una vez más. Yo no sé vosotros, pero hay momentos en los que el dolor o el sufrimiento puede ser tan profundo y puede ser tan intenso que no lo puedes entender. No lo puedes entender. Y que llega, y aún peor, no puedes comprender cómo a pesar de vivir esa experiencia, te puedes encontrar con personas que se acerquen a ti, que aparentemente pueden ser para ayudarte, pero que finalmente acaba pues con juzgarte y no ser capaces de escuchar. ¿Sabéis quién lo vivió así? Creo que es fácil, ¿no? Así se sintió Job. Y si vamos a leer, no podemos ahora, si vamos a leer un texto, los 42 capítulos de Job, vamos a ver a un hombre que realmente lo estuvo pasando, pero muy, muy mal. Fijaros, vamos a leer capítulo 1, versículo 1, y luego un poquito también el capítulo 2. No vamos a leer todos los capítulos, todo el texto de los dos capítulos, pero vamos a empezar con el 1, dice así: Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado su turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vinieron también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Vamos a leer ahora capítulo 2, versículo 1, y dice así: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándole delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. El tema de hoy lo he titulado, y lo habéis visto, y es la siguiente, ¿no? La fe puesta a prueba. Incluso se podría titular como la resiliencia de Job, la capacidad de aguante que tiene Job en todos estos 42 capítulos. ¿Cuál es el tema? El tema, uno tiene la sensación que en esencia el libro habla acerca del sufrimiento. Pero cuando entras en el texto, te das cuenta que lo que está en juego no es tanto el sufrimiento, sino la fe de Job. De tal manera que el sufrimiento es la prueba que Job tiene que atravesar
para ver si es capaz a través del sufrimiento estar firmes en el Señor. Bien, y algunos dirán, ¿y por qué hoy hablamos de Job? Mira, hablamos de Job porque en Job hay dos aspectos que me gustaría esta mañana considerar. En primer lugar, porque en el libro de Job podemos encontrar esperanza. Esperanza porque cuando al final lees todos los 42 capítulos, te das cuenta que él no estaba solo, que no estamos solos, que Dios está a nuestro lado aún a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. Y en segundo lugar, porque es una clara advertencia sobre qué hacer ante alguien que vive por este tipo de procesos, de prueba, de sufrimiento. Y eso lo veremos cuando consideremos un poco cómo actuaron los amigos de Job. ¿Cómo puedo entender el libro? Porque es que no sé si os habéis dado cuenta que el libro marca claramente que hay dos tipos de escenarios. Yo diría que hay dos áreas que debemos estar constantemente presentes. Está lo que está debajo del sol y lo que ocurre arriba del sol. Y tengo la impresión y tengo la tremenda realidad que en la vida cristiana pasa lo mismo. Una cosa es lo que nosotros vemos debajo del sol, como Eclesiastés también, que lo veía todo debajo del sol, y otra cosa muy diferente es lo que hay encima del sol, delante de la presencia de Dios. Y hemos leído dos textos que nos está hablando dentro del libro de Job lo que está ocurriendo arriba del sol. Sorpresa, Job no lo sabe. Job no es consciente. Están los 42 capítulos y hasta el final de todo no sabe ni se entera de que hay escenarios que tienen mucho que ver para su vida y para su contexto. ¿Quién era Job? Bueno, poco voy a decir, porque lo que voy a hacer es leer un texto, versículo 1. Fijaros lo que dice. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto y recto. Hoy en día diríamos una persona, bueno, no solamente honesta, sino que además es íntegra por dentro y por fuera. Y no solamente era una persona íntegra, no solamente era una persona que era coherente y no es un hipócrita, no es una persona que pone una cara, pero que luego la realidad es otra distinta. Él era transparente, era una persona íntegra en su forma de hacer, sino que además, en segundo lugar, nos dice el texto bíblico que era temeroso de Dios. Son los mismos títulos que luego Dios, delante de Satanás, le va diciendo cómo es Job. Dice lo mismo, Job es una persona que es recta, que es íntegra y una persona que es temerosa de Dios. Y alguno dirá, ¿somos temerosos de Dios? Yo creo que hay cierta diferencia entre ser creyente y ser temeroso de Dios. La diferencia tal vez es muy sutil, pero el ser creyente tiene que ver un poco con uno mismo. Yo soy creyente, yo creo. Temeroso de Dios no tiene que ver conmigo, tiene que ver, más bien, se centra en Dios. Soy temeroso de Dios. Y soy temeroso no tanto que tenga temor y miedo de Él, sino es que quiero hacer su voluntad, es que quiero acercarme a Él, es que quiero vivir en la presencia con Él. No se trata tanto de mí, sino se trata de agradarle y de hacer la voluntad de Él. Por eso Job era temeroso y por eso Dios lo presenta en los dos escenarios, arriba del sol, delante de los ángeles, dice, mirad cómo es Job, observarle a Él. Yo estoy orgulloso de Job. Y en tercer lugar dice, apartado del mal. Y fijaros, si temeroso de Dios es una condición, apartado del mal es una decisión. Y nosotros como creyentes podemos y tomamos muchas decisiones a lo largo de nuestra vida. ¿Con quién estamos? ¿En qué ambiente nos encontramos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué decimos? Apartado del mal. Y es muy bueno que a veces podamos refrescar un poco a nosotros mismos y pensar, pues aquí igual tengo que ser más cuidadoso en pensar con quién me relaciono o con qué contexto me muevo. Evitar peligros, evitar situaciones que, como dice Pablo, ¿no? Que, bien, las puedes hacer, pero ojo, cuidado con ellas, ¿no? Porque a la larga te pueden afectar. Temeroso de Dios. Así que
Vemos en Job un hombre que era coherente, que era íntegro, un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que estaba y tenía claro estar apartado del mal, y así, cuando consideras el personaje, dices, bueno, ahora entiendo por qué Dios quería estar con él, y entiendo por qué tenía esa comunión tan estrecha con él. Pero a partir de entonces, dices, bueno, y lo que pasa es que ¿cómo lo manejo? Porque es a partir de entonces que empieza a haber un tsunami de desastres que no hay por dónde tomar. Y dices, bueno, pero si una persona es fiel y es íntegra y se aparta del mal, tendría que ser bendecida, tendría que ser, pues bueno, que se pudiera gozar por esa buena actitud. Y sin embargo, lo que vemos de repente es que Job se encontrará con una serie de escenarios que no hay por dónde pillar. Pero es que estamos hablando ahora debajo del sol, y de arriba al sol hay unas reuniones y hablan de él. Y Job le va a mostrar y Dios le va a mostrar que con Job se le puede probar. Que su fe es firme. Que su fe no es dominical, por decirlo de una forma. Consolidada y que está orgulloso de cómo es él, ¿no? Y todo lo que va a venir ahora va a ser un cúmulo de pérdidas, que es que el texto lo conocéis, ¿no? Sabéis que empieza a venir un siervo, y le anuncia pues un desastre. Y no termina de anunciar que aparece otro y está esperando que termine el primero para luego él decirle, oye, mira, que sepas también que ha pasado ese otro desastre y además yo he sido el único que he quedado. Y no está terminando que aparece un tercero, aparece un cuarto, aparece un quinto, y llega un momento que me imagino que Job debe de estar un poco, pues, bloqueado. Yo con uno de los desastres que se menciona en el texto no sabría cómo reaccionar, y lo digo de verdad, porque es muy fuerte lo que está pasando. Pero la suma de todo ello es que me puedo imaginar que Job estaría totalmente bloqueado, totalmente, pues sin ser capaz de procesar exactamente lo que le estaba pasando. ¿Y cuál es la gran tentación cuando hay una situación así? Preguntarte, ¿no? ¿Por qué Dios no ha evitado eso? Si Dios tiene poder, ¿por qué permite que me pase a mí? Bueno, vale, un poquito. ¿Por qué ese tsunami de circunstancias que se han puesto de repente todas en muy poco tiempo en contra mía? Dios, ¿dónde estás? Y en el libro Job aparece siempre esta pregunta, ¿dónde estás? No te veo. No te siento. Bueno, yo diría, es que a Dios no siempre se siente. Dios está presente, pero no se siente. Y el libro de Job vemos que va a plantear la realidad de que a un hombre justo le pueden suceder cosas que no son buenas. Y es un dilema, y es una circunstancia que constantemente a partir de ahora va a aparecer esta idea. ¿Cómo, siendo una persona justa, le vienen cosas muy negativas? Y bajo el pensamiento de la época, y yo creo que también de hoy en día, es decir, no cuadra. Creyente, fiel, firme, va a la iglesia, entregado, no sé qué, con ministerios y tal, y le está cayendo una de otra. Y dice, ¿por qué? ¿Pero por qué? Señor, si casi estaría mejor que él estuviera desahogado de problemas para seguir sirviéndote a ti, para dar fruto en la iglesia, para poder seguir adelante, para animar a otros creyentes, pero es que le está viniendo una que es que no sé ni por dónde ir, ni qué decir, ¿no? Y vemos que el último gesto, cuando ya llega un momento, después de toda la catástrofe que está viviendo, dice que, bueno, él llega un momento que rompe ya lo diré, rompe la vestimenta, ya me entendéis, se viste de cilicio, cae al suelo, pero hace algo que es fenomenal y adora a Dios. Pasa un luto, pasa por tristeza, y sus palabras es adorar a Dios. Y él hace unas afirmaciones que dichas aquí el domingo por la mañana lo podemos decir, pero cuando uno las vive, es tremendo lo que dice Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré al polvo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. No es una queja, es una afirmación muy sabia que recibió y que él lo transmite, ¿no? Y no es fácil. Cuando lo estás pasando mal,
no es fácil. Y el narrador, que es un poco el que va redactando todo lo que está pasando, arriba del sol, debajo del sol, lo va contando, dice, y en todo esto Job no cometió ninguna necedad. Increíble. Pero seguimos. El libro de Job es un libro en que el sufrimiento no solamente es para los malos, sino que ahora nos damos cuenta que aquellos que son justos también reciben mal. Y aparece esta segunda escena de que vemos en el cielo, ¿no? Y Satanás dice, sí, bueno, le hemos quitado cosas, pero si tú le tocas la salud, ahí se va a descomponer y delante de tu presencia va a decir y te va a negar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo hemos leído también, ¿no? Que llega un momento, aparece su mujer ve cómo está él, y lo único que se le ocurre a nivel de consejo es decirle, muere ya y deja de sufrir. Algunos piensan, pues vaya mujer, ¿no? Vaya ánimos que da a su esposo, ¿no? Está en una situación como la que está, y dice, pues muérete ya, ¿no? Bueno, es una lectura. La otra lectura es cuando tú amas a alguien y ves lo que está sufriendo, y ve cómo está físicamente, y ve que está con una cara que ni se le reconoce. Igual piensa, mira, mejor que te mueras y deja de sufrir, y deja de vivir esta situación. Y el narrador vuelve a decir, en todo esto no pecó Job con sus labios, Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. ¿Qué está pasando? Empieza a vivir lo que es el sufrimiento. Y el gran dilema está ahí presente en todo el libro. ¿El creyente va a tener que sufrir? ¿Pero a ese nivel tenemos que sufrir? Si Dios es bueno, permite el mal. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no evita el que tengamos que pasar por estas circunstancias que para nada son agradables? Y el libro de Job, lo que sorprende es que no da muchas respuestas. Y puedes leer, porque hoy no tenemos tiempo, pero si lees el capítulo 42, ves que no hay respuestas. Que hay un momento que hay un diálogo final, hay muchos diálogos, ahora entraremos un poquito, pero hay un diálogo final entre Dios y Job. Dios expresa y habla con Job. Job finalmente puede hablar con Dios directamente y expresa lo que él siente. Y hace muchas preguntas, pero no recibe respuestas, sino recibe convicción. La convicción que el Dios eterno, y además habla acerca de la naturaleza, de todo lo que él crea, cuando está hablando con Job, dice, mira, el Dios eterno, el que yo soy, el que soy capaz hace 13.700 años, como dicen los científicos, de a través de un Big Bang, donde no había nada, en absolutamente nada, haya toda una creación, con un orden establecido, con un equilibrio de tal manera que se mantiene. Yo estoy en todas las circunstancias, nada se me escapa. Y llega un momento que Job no va a necesitar de respuestas concretas porque entiende el propósito de Dios. Pero vamos a seguir y vemos que cuáles son las pérdidas, las conocemos, ¿no? Perdió posesiones, perdió a sus hijos, perdió todo el entorno, llegó un momento que se quedaba solo, perdió a su mujer, perdió la salud, dice el texto bíblico que la sarna que tenía, algunos dicen que realmente era lepra, y que estaba a un nivel que era inaguantable el sufrir esta enfermedad. Perdió su reputación, era una persona muy reconocida. Dice en Job que incluso los jueces, cuando tenían dudas, acudían a él, porque era un hombre sabio y podía dar perspectiva. Los jóvenes necesitaban orientación, iban a él para consultar, para saber cómo tomar decisiones en las diferentes áreas que ellos se podían encontrar, ¿no? Pero hubo algo que también perdió. Perdió esa estrecha comunión que tenía con Dios. Y hay varios versículos, mira, fijaros en el capítulo 13, versículo 24, dice, ¿y por qué escondes tu rostro y me cuentas como tu enemigo? Capítulo 30, versículo 20, clamo a ti y no me respondes, me presento y no me atiendes. Y Job lo que ya no encaja nada es esa relación tan estrecha que tenía con Dios, de repente
se siente un vacío. A veces pasa, estás pasando por un problema, estás pasando por circunstancias muy difíciles, a veces dices que no siento a Dios, me siento solo. Y a veces incluso solo, pero solo. Como que estás en medio y nadie te ve. Y estás en tu problema, en tus circunstancias. Sin embargo, Santiago, en el capítulo 5, versículo 11, explica brevemente algo acerca de Job, que vale la pena, no podemos entrar en todo el versículo, pero hay algo que me llamó la atención y es eso, ¿no? Él habla acerca de la paciencia de Job. Dice, mira, bueno, vamos a leer todo. Capítulo 5, versículo 11 dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, al principio esta parte final no se ve mucho, ¿no? Pero sí que se ve que Job es paciente. ¿Y qué significa ser paciente? Aguantar. Mira, chico, te ha tocado, aguanta lo que puedas y a ver si un día amanece el sol y puedes salir adelante. Aquí la palabra paciencia tiene que ver con esa capacidad de ser gran resistente a la prueba. Job es paciente porque es capaz, con todo lo que le ha venido, ser persona excesivamente resistente a aguantarlo. Hoy diríamos también que una persona que es resiliente. No es un término moderno, es un término físico. El que ha estudiado mecánica sabe que los materiales tienen una cierta resistencia y al final se rompen. Y al final nos rompemos. Y Job no se rompe, es resistente aún más allá, ¿no? Pero la paciencia, hermanos, no tiene que ver que no se pueda quejar. Porque en el libro de Job hay mucha queja. Y la queja forma parte a veces del duelo. Y forma parte a veces del carácter y de las emociones del ser humano. Que no entiendes y lo expresas de una forma abierta. ¿Y cómo no vamos a expresar delante de aquel Dios personal? Delante de decir, Señor, no entiendo nada. Es que no entiendo, explícamelo, es que no lo veo. De verdad es que pasan cosas que, ¿dónde estás? No te encuentro, ¿dónde estás? Y es en estas circunstancias que aparecen los amigos de Job. Aquí es un capítulo que daría todo un sermón acerca de la relación de los amigos de Job. No podemos tratar 42 capítulos, está claro, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Aparece. Y es impresionante lo que vemos en él. Fijaros, el versículo 11, sí, nos dice que ellos se juntan y vienen juntos para consolarle a él, es el propósito que tienen, y para consolarle. Y cuando se encuentra, ¿qué ocurre? Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y así se sentaron con él en tierra por 7 días y por 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra. Es tremendo. Ven a Job ya desde lejos. Escuchan los lamentos de Job y son sensibles a lo que está pasando. Y son tan sensibles en el buen sentido que ellos también rasgan sus mantos en símbolo de solidaridad a ese amigo que ven que lo está pasando, es que se quedan parados porque es que ni le reconocen del dolor y del sufrimiento que tenía Job. Y hacen cosas muy buenas. Empatizan con Job, se acercan a él, se sientan al lado de él. Hacen otra cosa muy buena. Están callados. Están en silencio. A veces cuando ves a un hermano ya rápidamente te sale 5 o 7 versículos y 3 recomendaciones y vayan pasando, ¿no? Ellos se callan. Pero no están en silencio 5 minutos, no están en silencio 1 hora, 7 días en silencio, cercano a ese amigo, al amigo Job. Pero llega el 8º día. Y a partir de ahí, realmente Job empezó a sufrir. Porque no entendían las quejas de Job. Y le recriminan, te estás quejando delante de Dios. ¿Quién eres tú para quejarte? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho para estar como tú estás? Y esta es una constante. Y le faltó tiempo para acusar a Job. Y llega un momento que
que además le recriminan el por qué se cuestiona. ¿Cómo que por qué se cuestiona? Si lo estás pasando así, ¿no es normal que preguntes por qué, Señor? El domingo pasado estaba compartiendo con un hermano de aquí, ¿no? Que a veces hemos oído el hecho de decir que a Dios no se le pregunta el por qué, sino el para qué. Como frase está muy bien. Como frase me gusta, pero no la entiendo. Porque el ser humano en momentos de tensión necesita entender. Y cuando veo el libro de Job, es un compendio de sumatorio de por qué, Señor, estás permitiendo todas estas cosas. Claro que podemos preguntarnos por qué. Y cuando encontramos el libro de Habacuc, lo mismo, un hombre que no entiende el plan de Dios y le pregunta a Dios directamente, ¿por qué permites eso? Y cuando vemos los salmos, ¿qué pasa? Igual de lo mismo, el salmista constantemente dice, estoy viviendo por esta situación, Señor, no entiendo por qué. Porque permites esto, porque permites lo otro. Luego le alaba, luego le bendice, luego se da cuenta, Dios le muestra la luz y lo entiende. Claro que podemos cuestionarnos y preguntar por qué. Porque a mí me gustaría que mis hijos, cuando pasan por una situación delicada, me puedan decir, papá, ¿por qué me está pasando eso? ¿Pero qué ha ocurrido? Si Él es nuestro Padre Celestial, ¿no va a querer escuchar nuestros porqués? Como padres que somos, ¿no nos gustaría escuchar los porqués de nuestros hijos? Y a partir de ahí es cuando se inicia una serie de discursos, a partir del capítulo 4 en adelante, que es que ya no sé por dónde tomarlo, porque es que hay que ir con pinzas y ver un poco. Situación de Job, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué situación le ven? Y lo que por otro lado le están diciendo. Y permitirme la presión, no tiene perdón. Voy a salir de todo un discurso, resaltar una frase que de alguna forma puedo resumir. Elizaf le dice, mira, Job, el sufrimiento es consecuencia del pecado. Si te arrepientes, Dios te perdonará, te restaurará. Y Job le tiene que contestar en el capítulo 5, no tengo pecado oculto, vuestras palabras, al contrario de ayudarme, me están hiriendo. Pero luego aparece el otro amigo, Bildad, y le dice en el capítulo 8, Dios nunca desecha al justo. Si sufres es porque tú o tus hijos pecaron. Y Job le tiene que responder, si soy inocente, Dios me trata como enemigo, quiero llevar mi causa delante de Él. Entonces aparece el tercer amigo, Zofar, y le dice, tu castigo es menor de lo que mereces, arrepiéntete y recuperarás la prosperidad que tenías. Y Job le dice, no soy culpable, como afirmáis. ¿Por qué prosperan los malvados mientras yo estoy sufriendo? Eso en la primera ronda. Pero cuando entras en el libro Job hay 3 rondas, se repite constantemente estos diálogos, pero es que va increciendo la crítica, va increciendo el juzgar a Job. Job ya no solamente tiene que aguantar todo el tsunami que ha sufrido, sino que además se encuentra con amigos que le están llevando a una situación totalmente errónea y lo tiene que aguantar. Uno ya no sabe qué es peor de las dos, ¿no? Seguramente que las dos son no muy buenas. Pero no acaba la historia. Porque hay un cuarto amigo. Cuando ya estamos ya en el capítulo 27, 28, entonces aparece el siguiente amigo que es Eliú, un poquito más joven, y él dice, no, mira, a lo mejor la causa no es el concepto que ellos siempre defendían, ¿no? Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Es decir, si tú has hecho algo, Dios te va a llevar a cabo pues, el castigo que tú mereces. Porque aquí la fa, pues ja sabem, això, hasta que hi ha conseqüències, ¿no? Y Eliú dice, bueno, pues vale, el problema igual no es tanto la siembra y la cosecha, que Dios no puede ser burlado, sino mira, hay que considerar que tal vez Dios quiere tratar con tu orgullo. Tú has sido un hombre famoso, un hombre que has triunfado, y claro, has tenido de todo, tu familia, tus hijos, tus hijas, todo iba muy bien, y ha llegado un momento que has tenido esa vanagloria, ese orgullo, quizá por ahí Dios te quiera que aprendas una lección, que bajes, que pises tierra y que te arrepientas. Yo no sé, pero es tan fácil a veces diagnosticar. Una pregunta, ¿qué pensáis de los amigos de Job? ¿Os gustaría que estuvieran con vosotros? Hay caras, algunos ya me están diciendo que no. Yo lo he estado pensando.
A mí me gustaría tener en parte estos amigos. Job tuvo muchos amigos, no los 4. Cuando hacían fiestas, ahí estaban todos, ¿eh? Cuando tú haces fiestas, paellas, lo que sea, ahí te vienen todos y más. Cuando vienen mal dadas, cuando no eres simpático porque no tienes la capacidad de mostrar simpatía, cuando tienes la cara larga porque la estás pasando muy mal, me gustaría tener 3 amigos o 4 que estuvieran conmigo 7 días callados, empatizando mi dolor y intentando estar conmigo, ¿no? Ahora bien, sí que es verdad que llega un momento que ellos tenían tan aferrada el concepto de la siembra en la siega, el concepto de esa teología de la retribución, lo que haces es todo lo vas a recibir por parte de Dios, que no va mal encaminado. Pablo está enseñando, ¿no?, en la epístola de Gálatas. Es que si te das cuenta, cuando lees el libro de Job, lo que ellos dicen no es negativo, es decir, no es falso, no es falsa doctrina. Lo que dicen es correcto. Lo que dicen es sensato, es propio de sabiduría. Y a lo mejor alguno dirá, bueno, ¿y entonces por qué? ¿Por qué lo asimila tan mal? Sencillamente porque el diagnóstico no era correcto. El diagnóstico que hicieron los amigos de Job no era correcto. Y le estaban dando un tratamiento que no era el adecuado. Y eso a mí me ha hecho mucho que pensar. Qué fácil es ver una situación de algún hermano, de alguna hermana, de alguien, y rápidamente el diagnóstico, es que le pasa esto. Y por lo tanto, Biblia en mano, versiculitos y consejos a granel, porque ya rápidamente con eso seguramente que le puedo ayudar, le puedo orientar y seguramente se saldrá confrontado. Amigo, debajo del sol a lo mejor funciona, pero ¿tú sabes lo que hay de arriba del sol? Desconocían totalmente lo que estaba ocurriendo. Nosotros lo sabemos, somos privilegiados, porque hemos leído el libro de Job y constantemente vemos las 2 esferas, la esfera espiritual y la esfera de nuestro entorno. Job no lo sabía y los amigos de Job tampoco lo desconocían. Pero el aprendizaje está en el hecho de pensar de que qué fácil es bombardear con la palabra, y lo hacían con la palabra. No tenían Biblia en aquel momento, pero con las escrituras defendían su causa. Y lo que decían era muy correcto, pero equivocado. Muy correcto, pero equivocado. Mira, fijaros, un versículo, 8, 5 y 6. Si tú de mañana buscar a Dios, es a Dios y rogar es el Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente, luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de la justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Si tú por la mañana te levantas, haces un devocional, oras al Señor, estás entregado a Él, todo lo dejas en sus manos, claro que los proyectos te pueden ir bien. Claro que tu vida puede ir mejor, porque confías en Él, porque lo dejas en sus manos. Claro que es una realidad, pero esto se ajusta en todos los lados y en todas las circunstancias y en todas las experiencias. Hombre, habrá que indagar un poquito más. Con solo decir, hay que bucear un poco más, a ver qué hay debajo. Porque a lo mejor podemos diagnosticar con muy buen propósito, que eran los amigos de Job tenían buen propósito. ¿Sabéis lo que opina Dios de estos amigos? Mirad un momento, capítulo 42. Capítulo 42, versículo 7. Fijaros, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová se dirige a Elifaz y le dice, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ese Job que se cuestionaba, que se quejaba, que no entendía el por qué y el para qué, Dios le felicita. Pero estos amigos, con Biblias, con su sabiduría, Dios le reprende hasta tal punto que le dice, mira, él ha hablado lo recto, pero vosotros, mi ira se encendió contra vosotros. Y al final le dice, mira, si Job intercede por vosotros, igual me aplaco un poco y me calmo, ¿no? Porque lo que habéis hecho es totalmente malo.
El libro de Job no responde por qué sufrimos, pero sí que abre una puerta para acercarnos a Dios, aunque sea a través de la queja. Y cuando vemos el versículo que hemos leído de Santiago, vemos que realmente de esa experiencia Job salió renovado y mejor que el Job anterior. O sea, aún al final va a ver el Job del principio del capítulo 1 al Job del capítulo 42, es un Job mucho más maduro, mucho más hecho. Igual de íntegro, igual de temeroso a Dios, pero algo mucho más allá, que esa experiencia le ha permitido crecer y abundar en sí, ¿no? Job encontró en Dios no respuestas, sino encontró tal vez, no encontró el porqué, pero encontró que había un propósito y que había un fin. Job, fijaros en el capítulo 42, versículo 5 dice, de oídas, cuando termina dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo sé que mi Redentor vive, y lo conocéis este versículo, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, mi carne ha de ver a Dios. Y estas son palabras que le nutren personalmente, aún a pesar de la adversidad, y le permiten tener otra perspectiva, otra visión. Por supuesto que no puede estar arriba, pero Dios le permite tener cierta visión de cuál es el plan, el propósito de Dios. No le va a responder. Teníamos que estar más tiempo, ver varios capítulos y cómo argumenta Dios y cómo le hace ir abriendo esa esfera en el caso de Job, ¿no? No lo podemos hacer, ¿no? Pero sí podemos llegar a algunas conclusiones y vamos allá al punto de las conclusiones. La primera, aprender de la paciencia de Job. A ser buenos guerreros del Señor, a ser capaces de aprender aún a pesar de las circunstancias, ese aguante, esa resiliencia, esa firmeza. Porque siempre habrá quien querrá ponerle la trampilla para que podamos caer. Pero, al igual que Job, podemos aprender esa resiliencia. La segunda, aprender, ¿por qué no?, de la compasión de los amigos de Job. De esa primera parte, no lo perdamos. Nosotros como hermanos necesitamos de la compasión los unos a los otros. Necesitamos sentirnos acompañados. Que en un momento tú no estés solo, que seamos capaces de ver que no estás solo, de sentarnos al lado tuyo, si es necesario, hasta 7 días o más. En tercer lugar, por favor, utilicemos bien la Biblia. No vayamos dando golpetazos de Biblia al primero que venga con un problema. No vayamos con, es que yo ya con mis años en la fe... Mira, léete 1 Corintios no sé qué, 2 Tesalonicenses, pásate por el libro de Ezequiel, el tal capítulo. No vayamos dando golpes en la Biblia, golpetazos, porque sabemos las consecuencias. Eso fue lo que provocó la ira de Dios en los amigos. También entendamos que Job descubre en el capítulo 28, ya nos da tiempo, ¿no?, lo que implicaba el temor a Dios. Temor a Dios no es tener miedo. Temor a Dios es hacer su voluntad, entender lo que Él quiere, lo que Él tiene previsto para mí. Y en este sentido, debemos de aprender a reflexionar acerca de cuáles son mis porqués, cuáles han sido mis porqués, que han hecho mella en mi vida, que me han marcado, que todavía los tengo ahí, no solucionados. Y la alternativa es confiar en el Señor, que a pesar que no tengamos las respuestas a estos porqués, sin embargo, podemos entender el propósito de Dios, que detrás está Él, que hay un propósito y que un día lo veremos con claridad. Por último, el sufrimiento a veces es inexplicable, no hay lógica. Los amigos intentaban buscar una cierta lógica para entender lo que le pasaba a Job. A veces el sufrimiento es inexplicable, no se entiende por qué me ha tocado a mí. Pero sí que es verdad que a pesar de la prueba, Dios quiere pesar y ver cuál es nuestra fe, hasta dónde somos capaces de mostrar nuestra fe en medio de esa prueba. El dolor no siempre tiene explicación inmediata, pero siempre tiene el conocimiento del propósito de Dios cuando está en sus manos. Por último, Job nos recuerda que la prueba no es la última palabra, sino que la última palabra es la gracia de Dios. Y el capítulo 42 es increíble.
Pasa lo mismo que Eclesiastés, que está también arriba del sol, debajo del sol. Y el último capítulo de Eclesiastés también es increíble, cómo al final entiende el propósito de Dios, en ese caso para Salomón. No podemos pretender que lo sabemos todo, pero no podemos saberlo porque estamos debajo del sol. Seamos sinceros, hay cosas que a lo mejor nos cuesta entender, pero podemos confiar en que el propósito de Dios está ahí. Dios está cerca de nosotros, nos acompaña y no va de sentimientos. Hay veces que lo podemos sentir, está muy bien, y a veces no. Creemos que estamos solos en un desierto, pero en el tiempo nos damos cuenta que Él está ahí presente. Y Él permite el diálogo, desea diálogo de sus hijos. Plantea los porqués que quieras, que necesites. Plantea las quejas delante de Él, las que sean necesarias. Él las va a escuchar, es tu Padre, es nuestro Padre. Y Él va a responder lo que tú necesitas oír. A lo mejor no es la respuesta concreta que te encantaría escucharla, pero sí lo que tú necesitas. Pues con estas ideas vamos a terminar y vamos a hacerlo con una oración. Sí, Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de ver hombres de fe, como fue el caso de Job. Un hombre que ni tan siquiera era israelita, pero que era un hombre fiel a ti, Señor, y temeroso de ti. Y no entendía lo que le sucedía y tenía muchas dudas, muchos porqués, muchas quejas delante y las expresaba delante de ti, Señor. Cuán importante es el que tengamos ese deseo de tener esa comunión contigo, no solamente para alabarte y para adorarte, sino también para expresar lo que sentimos, nuestras dudas, nuestros porqués, nuestras incertidumbres, nuestra falta de entendimiento, Señor. Sabemos que tú como Padre amante deseas escucharlo y necesitamos, en muchas ocasiones, necesitamos que tú nos muestres cuál es el camino que debemos de recorrer. Ayúdanos, Padre, también a ser sensibles, para que podamos también percibir a los que tenemos a nuestro lado. Y a veces no hace falta que veamos a la distancia, Señor, en nuestra casa, en nuestro entorno, aquí en la iglesia, en el local. Ayúdanos a tener esa capacidad de ser sensibles como los amigos de Job, de saber llorar de corazón, de saber mostrar ese interés especial para que nos podamos cuidar los unos a los otros. Gracias, Señor, por tu palabra, pero que tu palabra ahora germine, que no vayamos diciendo, oh, qué grande era Job, sino que vayamos preguntándonos, ¿dónde están mis porqués? Y, Señor, ¿cómo puedo yo enderezar lo torcido? Ayúdanos, Padre amado. Gracias por este momento que hemos podido como iglesia estar aquí juntos. Gracias por ese tiempo de adoración, de alabanza a tu nombre, de reconocer que tú eres un Dios de amor. Pero gracias, Padre, porque tú tienes planes para nuestra vida. Y ayúdanos a entender cuál es el plan y el propósito para cada uno de nosotros. En tu nombre te lo agradecemos. Amén.